la doctora Paola Bustamante, directora de Evidenza. También ha sido ministra de Estado, a quien agradecemos la presencia aquí en RCR. Doctora, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantada de estar el día de hoy con ustedes. Mucho gusto. Gracias, doctora. Bien, preocupados porque esta situación que se venía dando ya en Patás, que nosotros hemos venido informando de estos actos, voladura de torres, se ha venido dando ya desde mucho tiempo atrás y se preveía pues esta llegada lamentable, este asesinato de 13 trabajadores que se ha dado, ¿no? Ya la presidenta de la República, Dina Boluarte, ha dado a conocer una serie de medidas, pero se ha aclarado hoy y de buena manera que esta suspensión de las actividades mineras por 30 días en la provincia de Patás, en La Libertad, no involucra a las empresas formales. Es una aclaración que lo ha dado a conocer hoy el Ministerio de Energía y Minas. Bueno, muchas gracias. Comenzar mi intervención lamentando de manera reiterada, además, el fallecimiento de las 13 personas en Patás, trabajadores formales de una empresa que brindaba servicios a la minera Poderosa y que vemos que el crimen organizado, esta minería ilegal, estos criminales vienen atacando a personas que están trabajando formalmente y que quieren hacer las cosas bien. Yo creo que levantar la voz y plantear que esto tiene que parar, no solamente en Patá, sino en todo el Perú, es urgente y necesario. Lo segundo es que qué bueno que el gobierno ha aclarado, como usted bien lo ha señalado hoy día, sobre la decisión de parar las actividades mineras en Patás, ya que no se entendía muy bien las razones por las que estas actividades tendrían que detenerse. Así que saludo que el gobierno haya hecho la rectificación y la aclaración el día de hoy. Uh-huh. Sin Ahora, embargo, creo que es importante, solamente para cerrar ahí una primera idea, el que efectivamente el gobierno, pues, en esta oportunidad, teniendo en cuenta que la provincia de Patás viene en estado de emergencia declarado de manera continua desde diciembre del 2023, que esta acción de las Fuerzas Armadas y la policía eh, en estos días de toque de queda, ¿no? Y de estado de emergencia, pues realmente logren avanzar y ponerle freno y retomen el control interno en la provincia, porque no se puede seguir de esta manera. uh-huh. Bien, son estas medidas que se han dado ya, el toque de queda, que se ha implantado, instalar una base militar y control de las Fuerzas Armadas, suspensión por 30 días de actividades mineras no formales, exclusión de los reinfos suspendidos. ¿Será necesario, doctora, o a su parecer, qué es lo que se tendría que hacer por parte del Poder Ejecutivo, con la participación también de otras instituciones y del Congreso de la República? Bueno, yo creo que un tema que también quiero saludar, que ha definido el gobierno el día de ayer en el mensaje que dio la presidenta Boluarte, es que comenzando por Patás, van a retirar o excluir del Reinfo a las más de 700 registros que están suspendidos. Por lo tanto, creo que es importante ese paso, que ojalá se pueda extender a nivel nacional, para que quienes están haciendo uso y abuso del reinfo, que no han cumplido con el proceso, que no es sencillo, además decirlo, es clave señalar que no es un proceso sencillo, pero que no han cumplido, no están como activos en este momento y vienen manteniendo la suspensión desde hace mucho tiempo, que no sigan beneficiándose con este documento reinfo que finalmente les da carta libre de continuar con las actividades mineras. Por lo tanto, creo que esa es una salida importante que ha dado el gobierno. Lo segundo es que creo que tenemos que separar el proceso de formalización minera respecto de el ataque y el combate al crimen organizado y a la minería ilegal. Creo que son dos temas absolutamente diferentes. El Ministerio de Energía y Minas viene planteando cómo avanzar en este proceso de formalización minera. Creo que parte del mensaje de la presidenta
por lo menos en mi caso, ha confundido un poco porque ha dicho que ya no se deben continuar suscribiendo contratos Ujú. en concesiones. Creo que eso va en contra de lo que el propio Ministerio de Energía y Minas está señalando como proceso de formalización, pero me imagino que alguna estrategia tendrán o de repente van a precisar en los próximos días o en las próximas horas. Entonces, el Ministerio de Energía y Minas tiene que seguir avanzando con el proceso de formalización de los mineros informales que están en el REINFO, tanto artesanales como pequeños mineros. Sin embargo, sí creo que es importante resaltar, y ayer lo analizábamos en otro espacio, en horas de la noche, de la tarde, y es que es importante que también el liderazgo de la presidencia de la República, en este caso de la presidenta Dina Boluarte, vaya más allá de la confrontación. Lo que se requiere es un liderazgo real, Claro. se requiere que se sienten con la fiscal de la Nación, con el Poder Judicial, con el presidente del Congreso y las diferentes entidades que tienen que acompañar este proceso. Si la policía, si el gobierno, el ejecutivo se pelea permanentemente, está en confrontación con la fiscalía, eso no nos va a llevar a nada. Lo único que va a llevar es que el crimen organizado y los delincuentes sigan ganando espacio. O sea, quienes tienen que trabajar de la mano son la fiscal de la Nación con todo el cuerpo de fiscales, el gobierno nacional, el poder judicial, para poner orden. Si la policía captura, tiene que hacerlo evidentemente con la debida diligencia y con todos los documentos que le permitan al fiscal continuar con la acción investigatoria y luego a los jueces finalmente llevar la causa y ojalá sentenciar. Pero tienen que trabajar en equipo y de manera coordinada. No podemos continuar viendo pugnas entre poderes del Estado cuando quienes ganan con estas pugnas no es nada más ni nada menos que el crimen. Luego, que efectivamente saludo que el presidente del Congreso haya puesto un pare a su viaje en Estados Unidos en visita oficial para que regrese y se vean las condiciones que se requieren. La presidenta ha señalado que hay un paquete o por lo menos un par de normas que están pendientes de autorización en el Congreso, pues que el Congreso esté a la altura, apruebe las normas, las modifique, lo que tenga que hacer después del análisis, pero que apruebe el marco legal que permita seguir combatiendo la minería ilegal y no más bien generar oportunidades para que esto sea distinto. Entonces creo que Ujú. las cabezas de los diferentes poderes del Estado tienen que estar a la altura de lo que el país hoy necesita. No debemos seguir viendo confrontación porque eso debilita el sistema y debilita además la confianza del ciudadano en que esta vez tienen que ser las cosas distintas. Exacto, doctora, y ahí damos toda la razón a lo que usted nos está comentando, porque al margen de todas estas situaciones de investigación que tiene la presidenta Dina Boluarte por parte del Ministerio Público, ya se debe dejar estos enfrentamientos que son notorios, ¿no? Ayer, por ejemplo, en su participación en las primeras líneas, la presidenta de frente echó la culpa al Ministerio Público por la liberación a quien se les está acusando presuntamente y que ya ha fugado del país, a este de personaje denominado Cuchillo y que hoy se encuentra en Colombia. Se debe, en todo caso, doctora, no se debe ampliar ya el reinfo porque el ministro de Energía y Minas, señor Montero, también debe ser claro, ¿no? Porque él dijo que era necesario ampliarlo. Entonces ahora se está cuestionando el reinfo. ¿No se debe cerrar el reinfo de una vez, doctora, según su apreciación? Bueno, yo creo que hay dos temas. Nuevamente, creo que es importante y creo que es un error pensar que el reinfo es la causa de todo esto que está sucediendo. Definitivamente sí es parte de el problema, pero no es el único problema. ¿Sí? El precio del oro está por más de cerró el año por más de $2.330, $338 la onza Troy, y por lo tanto hay una demanda enorme de oro y de minerales que tiene un mercado que los está comprando y que está comprando el mercado internacional, está comprando oro que no es trazable, un oro que es de dudosa procedencia o que viene de la ilegalidad. Entonces tenemos ahí una demanda de mercado internacional que no necesariamente nos está ayudando, aun cuando es bueno que el mineral y el oro y los minerales que nosotros producimos o extraemos y vendemos suban el precio. Sin embargo, creo que también es importante señalar que hay un proceso de formalización que tenía una primera cuña, que es qué hacer con
mineros que se encuentran en estado de suspendidos. Creo que el gobierno tomó una decisión ya con Patás y dijo, lo sacamos. Entonces, si hablamos solo de Patás, se está quedando el Reinfo con aproximadamente 530 mineros activos para continuar el proceso de formalización. Entonces, el MINEM tendrá que trabajar con ellos en el tiempo que corresponda. No hablamos de abrir el Reinfo nuevamente, con lo cual yo estoy totalmente en contra, ¿no? Sino lo que ha explicado el ministro, de acuerdo a lo que he podido entender, es que se busca cerrar la etapa con los que se encuentran activos y sí quieren formalizarse, porque también es importante mencionar que hay MAPE, hay mineros artesanales y Ujú. pequeños mineros que sí quieren hacer las cosas bien en nuestro Y país. con los que no ha Creo que cumplido ese hasta la fecha proceso de cierre, tiene que doctora, garantizarse. y los que no han Y los que no han cumplido. cumplido tienen que salir. Los Ujú. que no han cumplido ahora ya la suspensión se van, ¿sí? Se van, perfecto. Los que no cumplen se van. Los que están en zonas que no deberían estar se van porque son ilegales. Entonces creo que ahí ya se cortó en este momento, ¿sí? De manera rápida con esta decisión. Se ha demorado muchísimo tomar la decisión, pero ya se hizo. Entonces creo que le abre un camino al Ministerio de Energía y Minas para cerrar en corto plazo. Me imagino que ahora el Ministerio de Energía y Minas debe estar replanteando sus plazos y el mensaje, porque el ministro habló la semana pasada, poco antes de Semana Santa, sobre esta situación de ampliar el plazo hasta diciembre, pero ahora con la decisión del gobierno, que está avanzando con una propuesta en Patás de que los suspendidos salen del Reinfo, ya evidentemente creo que tendría que replantear los plazos y mirar si es necesario ampliarlo hasta diciembre o solamente 3 meses más. Yo creo que ahí el MINEM tendrá que hacerlo. Sin embargo, reitero, no confundamos el Reinfo con la solución a la situación de ilegalidad y de orden interno que tenemos en el país. Yo creo que se tiene que manejar en algunos casos con decisiones de manera conjunta como se ha hecho, pero en otros casos con cuerdas separadas, donde se tiene que poner orden ahora, pero las diferentes entidades del Estado tienen que trabajar juntas. Entonces creo que el mensaje del ministro de Energía y Minas de hace 2 semanas, previo a Semana Santa, de pronto ahora tiene que actualizarse con las decisiones que el Claro. gobierno está tomando en Patás. Así es. Ahora hay otro tema también importante que confunde mucho a la opinión pública, al ciudadano de pie, ¿no? La diferencia entre un minero ilegal, de un minero informal o de un minero artesanal, ¿no? Porque no sé si hay una estadística concreta de cuántos mineros ilegales existen en nuestro país, cuántos mineros de manera informal o artesanal, doctora. Bueno, yo no tengo en este momento el dato de cuántos mineros ilegales hay, creo que no tenemos un Ujú. dato en general, pero sí creo que es clave la pregunta que usted hace, ¿no? Creo que es importante señalar que la minería artesanal y la pequeña minería no necesariamente es informal y mucho menos es ilegal. Ojo. Entonces, la minería artesanal y la pequeña minería que tienen un marco legal específico desde el año 2002 básicamente es concesiones, en el caso de la minería artesanal, concesiones de hasta 1.000 hectáreas, con una capacidad de producción de hasta 25 toneladas métricas por día. La pequeña minería es una concesión de hasta 2.000 hectáreas. Entonces vemos ahí que el concepto está vinculado con las hectáreas que tiene la concesión. Cuando es artesanal, hasta 1.000; cuando es pequeña minería, hasta 2.000. Y cuando hablamos de capacidad de producción, la minería artesanal se estima en la norma que tiene una capacidad de producción hasta 25 toneladas métricas por día, y en el caso de la pequeña minería, hasta 350 toneladas métricas por día. Esta minería artesanal y pequeña minería en nuestro país también es formal. Hay mineros artesanales y pequeños mineros que son formales en el Perú hoy, ¿sí? A los que se le llama la MAPE, son formales. Sin embargo, en el año 2012 y luego ya en el año 2017, a estos mineros artesanales y pequeños mineros que no habían solicitado su permiso para entrar a operar, ¿sí? Estaban en un proceso de ilegalidad. Es importante señalarlo porque no habían Ujú. cumplido con la legalidad de pedir permiso y estaban en proceso de ilegalidad, y en el año 2012 se vio que eran muchos, no tengo el número, pero era un número significativo. Entonces salió una primera norma y dice, vamos a darle un plazo para que aquellos que no han pedido permiso se formalicen, y a ellos se les llama informales. Se les da el concepto de minero artesanal o pequeño Imagínate. minero informal.
Entonces, aquellos mineros artesanales y pequeños mineros que no habían pedido permiso para comenzar a operar, entran a un registro que se llamaba en su momento la Declaración de Compromisos. En el año 2017 se crea el REINFO y absorbe a los mineros que se habían inscrito para formalizarse en esa declaración de compromisos, y a partir del 17 se crea el REINFO. Este REINFO se inscriben aquellos mineros artesanales y pequeños mineros que quieren formalizarse o que decían que querían formalizarse. En este proceso, además, en el transcurso de los años entran las plantas de beneficio y tenemos un número importante de más de 90.000 mineros artesanales, pequeños mineros y plantas de beneficio registrados en el REINFO. Dentro de este registro, ¿sí?, deberían estar solo los que cumplen los requisitos. Pero como el Estado no verificaba si cumplían o no, por ejemplo, se inscribían y daban unas coordenadas, y esas coordenadas estaban en el mar, ¿sí?, coordenadas de explotación. Entonces quiere decir que los mandaban al desvío. Pero como el Estado no verificaba dónde estaban esas coordenadas, pasaron muchos años que esos mineros llamados informales en el REINFO tenían un documento que era el REINFO, el registro, y caminaban, extraían mineral, no sabemos de dónde, porque sus coordenadas estaban en el mar, estaban en el bosque, estaban en Brasil, de muchos de ellos, pero nadie verificaba. Entonces, ¿qué se ha hecho? Lo que se ha hecho es identificar en primer lugar esas coordenadas. En el paso del tiempo, en los últimos años se ha verificado esas coordenadas y se ha sacado del REINFO, se ha excluido a aquellos que estaban en zonas no permitidas. Los mineros, pequeños mineros, mineros artesanales, que están extrayendo mineral de zonas no permitidas, zonas protegidas, bosques, cabeceras de cuenca, que están extrayendo mineral son ilegales. Entonces ellos salen del REINFO y tienen su rótulo de ilegal y por lo tanto los denuncian ante la policía, ante la fiscalía, para que inicien acciones contra ellos porque están cometiendo delitos. Ellos son los mineros ilegales. También hay una figura donde el minero ilegal está extrayendo mineral de una concesión privada. Un minero, para extraer mineral de una concesión privada entregada por el Estado, ¿sí?, solamente puede extraer mineral si tiene permiso de quien tiene la concesión. Pero lo que está sucediendo, por ejemplo, en Patás y en algunas otras zonas de nuestro país, es que la minería ilegal ha ganado tanto terreno por inacción del Estado, ¿sí?, que ahora ingresa a las concesiones privadas. Así es. Y no hay quien los pare, no hay quien los pare, inclusive se dan enfrentamientos dentro de los socavones, porque la empresa privada contrata su seguridad y los mineros ilegales también vienen con su seguridad, su escudo de protección, y comienzan el proceso de disparos, de enfrentamientos. Y esta situación, doctora, que ha sucedido en Patas, entonces, usted se encuentra en estos momentos en Cajamarca, ¿no, doctora? No, estoy en Lima. Ah, en Lima. Ya bien, esta situación que sucede en Patás se puede replicar en otras regiones, ¿no? Y yo le preguntaba, justamente nosotros estamos en amplia sintonía en Cajamarca, donde también se ha aumentado de manera alarmante la minería ilegal, así como usted dice, ingresando a terrenos privados, ¿no? Por ejemplo, se hablaba en los terrenos de Conga, en donde se ejecuta ahí minería ilegal. Efectivamente, nosotros hemos estado en Cajamarca, ya regresé a Lima, pero creo que es importante señalar, por ejemplo, que en Cajamarca tenemos un mapa, ¿no?, donde está concentrada, por ejemplo, las inscripciones del REINFO, ¿no?, donde hay mineros informales. No estoy hablando de ilegales, estoy hablando de informales que están en el REINFO, y podemos ver que, por ejemplo, provincias como Cotumaxá, Cajamarca, Hualgayoc, Celendín y Cajabamba son las provincias que tienen mayor concentración de inscripciones de mineros artesanales y pequeños mineros como informales. Pero la provincia que tiene mucho más REINFOs es Cajabamba, específicamente el distrito de Cachachi.
¿sí? Sin embargo, estando en Cajamarca, me decían, no, pero es que hay otras zonas donde hay minería ilegal. Perfecto. Por eso creo que es importante separar. Claro, Hay zonas, por ejemplo, yo he ido por Bambamarca, ya sea Bambamarca, toda la carretera desde Cajamarca a Bambamarca, uno mira toda la minería artesanal y muchas veces ilegal que está ya perforando y continúa abriendo los socavones en el camino hacia Bambamarca. Entonces, efectivamente, un registro es el de informales inscritos en el REINFO, donde pueden haber ilegales, ¿sí? Pueden haber, porque todavía no los terminan de excluir, y los ilegales, donde no están en el REINFO, no les interesa formalizarse y están operando, inclusive en el marco de la violencia, ingresando de manera violenta y, ¿por qué no decirlo?, perpetrando también crímenes que probablemente no se han conocido como los que se están conociendo ahora en Patás y en otras zonas del Perú, pero que cuando entra el crimen organizado, entra la minería ilegal, hay una serie de delitos conexos que se dan como la trata, por ejemplo, las extorsiones que se vienen dando en diferentes zonas del país. Y por eso creo que esta decisión del gobierno, después de los lamentables hechos de crimen ocurridos en Patás, es como la punta del iceberg donde el Estado tiene que demostrar que tiene que recuperar Patás, porque de lo contrario esto se va a salir de control a nivel nacional. Creo que todos tenemos que, si bien es cierto, ser críticos también cuando consideramos o dar las alertas cuando consideramos que hay algo que no se está haciendo bien, porque la idea es que se ujú, haga bien, por eso que claro. saludo la decisión del gobierno de aclarar que no se para la actividad minera formal, porque solo faltaba que se castigue a los formales y que se siga castigando a los formales, ¿no? Pero creo que es importante también apoyar ahí cuando se toman decisiones de poner orden, de resguardar y sobre todo que esto sea sostenible. No podemos seguir con 15 meses de estado de emergencia para llegar a donde estamos. Ojo, es lo que está pasando en Patás. No podemos repetir este ciclo en otras zonas del Perú. Así Entonces, es. esperamos que las decisiones que haya adoptado el gobierno tengan detrás una estrategia, una serie de acciones complementarias que permitan realmente que ojalá en los 30 días se pueda recuperar el control por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en la provincia de Patás. Bien, una situación muy complicada, esperamos que sea así, doctora. Y finalmente, algo breve nomás, queremos tener su opinión respecto a lo que se ha conocido en cuanto a un aumento que tendría el sueldo de la presidenta Dina Boluarte, ¿no? Casi triplicarse de 16.000 a casi 36.000 soles. Si bien es cierto, analizando los sueldos pues presidenciales en nuestra región, uno de los más bajos es el peruano, pero ¿es el momento de tomar esta decisión, doctora? Yo creo que no es una decisión que se deba tomar en este momento, que creo que en general quien ostenta la autoridad y tiene el poder otorgado por elecciones democráticas que se hicieron a un partido político, que era Perú Libre, donde ganó Pedro Castillo y su vicepresidenta era la señora Boluarte, que ahora es presidenta del Perú, ¿sí? Eso es importante señalar, hubieron elecciones, hubo un ganador, el ganador cometió un delito, está en la cárcel siendo investigado por ello y ascendió en el poder la señora Boluarte como vicepresidenta. Es presidenta porque fue vicepresidenta Claro. del gobierno de Pedro Castillo. Entonces, si bien es cierto, ¿sí?, que cuando una autoridad va a tomar una decisión, no puede tomar una decisión que lo va a beneficiar personalmente, ¿sí? Eso no está bien y en este momento es mucho peor, ¿sí? Pero no debería. Yo creo que más bien la señora Boluarte, habiendo analizado que es un monto que probablemente no es el que debiera recibir un jefe de Estado en nuestro país, pues que proponga el cambio cuando acabe su mandato y que quien ingrese no tenga que tomar esa decisión, sino más bien pensando en el país, pues ya reciba una mensualidad, un sueldo distinto al que hoy se está abonando. Pero creo que una autoridad se aumente directamente los honorarios o el sueldo, en este caso la remuneración de presidente de la República, creo que no es oportuno y debiera darse para una
próxima gestión gubernamental. Bien, muchas gracias a la doctora Paola Bustamante, directora de Evidenza, exministro de Estado, por esta participación aquí en RCR. Muy amable, doctora. Hasta otra oportunidad. Buenas tardes. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias a la doctora Paola Bustamante.